Hola, bienvenidos. Tengan ustedes un muy buen día. Soy William Isidro Saray Garzón, colombiano, estudiante de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey en convenio con Uniminuto. Este video tiene como objetivo elaborar la definición del concepto del aprendizaje y conocer sus bases biológicas teniendo en cuenta el libro Teorías del Aprendizaje en el Contexto Educativo de Yolanda Heredia y Ana Lorena Sánchez. Desde sus inicios de la historia se ha buscado encontrar respuesta a las dudas que surgen de la cotidianidad. El tema del aprendizaje no ha sido la excepción. Las personas tienen una gran capacidad para aprender y el aprendizaje se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Sobre esta concepción podemos deducir que el aprendizaje se ha dado desde los inicios de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer? ¿Qué se debe tener en cuenta para poder definir el aprendizaje? ¿Qué tipos de aprendizaje existen? ¿Cuáles son las consecuencias biológicas del aprendizaje y qué es el aprendizaje? Todo esto nos permitirá alcanzar el objetivo que pretendemos cumplir. Primero, ¿qué se debe tener en cuenta para poder definir el aprendizaje? El desarrollo de la humanidad siempre ha tenido sus bases históricas, corrientes filosóficas y epistemológicas. Por muchas décadas las escuelas filosóficas han dado su propia definición. La primera, un cambio relativo permanente de la conducta como resultado de una experiencia. Segundo, un cambio relativamente en las asociaciones o representaciones mentales como un resultado de la experiencia, es decir, que si tenemos un estudiante frustrado porque no sabe sumar, le ofrecemos el proceso de aprendizaje, llegará a ser una persona que tendrá un buen índice de conocimientos en la matemática. Por otra parte, la epistemología y las corrientes que la comprenden han influenciado la definición del aprendizaje. Debemos tener en cuenta que la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento y nos puede brindar herramientas para poder entender la definición que anteriormente nombramos. La segunda pregunta es ¿qué tipos de aprendizaje existen? El transcurso de la historia ha mostrado distintos escenarios del aprendizaje, además que este va ligado al proceso de enseñanza. La concepción epistemológica que los docentes tengan sobre el aprendizaje está relacionada con su concepción de enseñanza. Es decir, que siempre en el proceso de aprendizaje existirá un orientador o docente y un aprendiz o estudiante. Esto según el contexto donde se construye el conocimiento, los cuales se denominan educación formal, no formal, entre otros. Y Saúl Rentería Guerrero nos define la educación formal como un proceso de aprendizaje ofrecido en un centro de educación o formación con carácter estructurado y que concluye con una certificación. Por otra parte, nos define la educación no formal como un aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. Bien, hace poco hablábamos de la comunicación. Mencionábamos la Torre de Babel, la diversidad de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, que eran unos albañiles que estaban construyendo una torre, pero no la pudieron terminar de construir porque resultó que había unos que la estaban construyendo en inglés. Estacionamiento lateral. Alineamos la llanta trasera con el cono. El truco está en no pasarse el cono. Si lo pasa, tendrá dificultad. Número 3. ¿Cuáles son las bases biológicas del aprendizaje? Los seres humanos realizamos procesos fisiológicos, estos dados por la capacidad anatómica que posee cada individuo. Estas características influyen en gran medida en el aprendizaje. Yolanda Heredia y Ana Sánchez lo definen así. El ser humano es biopsicosocial. Esto es la conformación de la persona que se compone de 3 elementos: el componente biológico, el psicológico y el aspecto social que se deriva de la cultura en la que se desenvuelve la persona. Estos procesos anteriormente mencionados son desarrollados por el sistema nervioso, cuya unidad funcional es la neurona. Las primeras denominadas aferentes, encargadas de recibir la información del medio a través del sistema nervioso periférico, que se le considera el sistema de mensajería, ya que sus componentes o nervios están en la periferia, distribuidos por todo el cuerpo para llevar a cabo su función. Hacia el sistema nervioso central, el cual está formado por el cerebro y la médula espinal, y es el encargado de coordinar la información recibida a través de los sentidos para dar una respuesta conforme a la demanda a través de la neurona aferente. Cuarto, ¿qué es el aprendizaje? Teniendo en cuenta las soluciones y el análisis de las preguntas, concluimos que, primero, segundo,
Tercero, cuarto. Recuerden, les habló William Saray Garzón, estudiante de maestría del Instituto Tecnológico de Monterrey en convenio con la Uniminuto. Con este video espero haber sido lo más claro posible para alcanzar el objetivo propuesto, que es definir el aprendizaje y conocer sus bases biológicas. Muchas gracias y hasta la próxima.